comentaba que buscaría vía telefónica a la gobernadora. ¿Ya entabló este diálogo con ella? La busqué ayer, no estaba en la oficina. Ella tiene que dar explicaciones porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal, de una ley. Y su fiscal, porque finalmente esa colaboración fue con su fiscal. Yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró. ¿El fiscal también? El fiscal también. Entonces hay que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso no está a debate. Cumplir con la ley no es opcional. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Colaboración que pidió el gobierno del Estado de Chihuahua o la Fiscalía del Estado de Chihuahua a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de Justicia del Estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional, como participa en muchos operativos a solicitud de los gabinetes de seguridad o de las fiscalías de los estados. Pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos o en la capacitación. Entonces, sí es muy importante que aclare el gobierno de Chihuahua y que se cumpla con la ley. Porque yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró. ¿El fiscal también? El fiscal también. Entonces hay que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso no está a debate. Es una obligación en el momento que asumes un cargo de servicio público. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado. Sí. Y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del Estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos. Los gobiernos de los estados, eso es lo principal, tienen que cumplir con las leyes. Sí o sí, eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional. Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. No hay lugar a duda. El pasado lunes en Teotihuacán, un joven abrió fuego y asesinó a una persona y hirió a otras 13, emulando exactamente la famosa masacre de Columbine en Estados Unidos que sucedió hace casi 30 años. Hoy en la base asesinamos la cultura de tiroteo que parece ser que empieza a salir de las fronteras de Estados Unidos y encuentra un lugar también en América Latina, que es lo que pasa con nuestras sociedades para que la cultura de los tiroteos, la cultura de violencia de este tipo muy concreto aparezca aquí. ¿Y qué tenemos que hacer como sociedad frente a ello? De todo esto hablamos en la base América Latina, no se lo pierdan, a las 7 horas chilanga. Les tengo una buena y una mala. La buena es que Lili Telles y Manlio Fabio Beltrones perdieron en las urnas su elección a senadores. La mala es que también están registrados de pluris, así que sin importar que la gente no votó por ellos, serán senadores. El PRIAN usa la figura de los pluris para imponer a impresentables y hasta para darle fuero a delincuentes. Pero como dice Obrador, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Ustedes saben que hubo un periodo, en el periodo de Zedillo, que se privatizaron todos los trenes, como parte de todo el periodo neoliberal. Y al privatizarse los trenes, ocurrieron dos cosas. Uno, en vez de fortalecerse los trenes de pasajeros, desaparecieron los trenes de pasajeros. El único que quedó fue el llamado Chepe, que es un tren turístico. Los trenes de pasajeros, como parte del movimiento de personas en nuestro país, desaparecieron. Los trenes de carga se privatizaron, y se privatizaron de una manera en donde se privatizaron y se concesionaron las vías regionalmente. O sea, a una empresa le toca operar en un lado, a otra empresa le toca operar en otro lado, generando
ineficiencias incluso en el propio sistema. Con la llegada del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación, se decide recuperar los trenes de pasajeros y los trenes de carga. Se modifica la Constitución en el 2024 para garantizar que el Estado también tiene toda la atribución para operar los trenes. Se hace el Tren Maya, el tren interoceánico, se está haciendo el Tren Maya de carga e inicia este tren de Buenavista al Felipe Ángeles. Se va a inaugurar el domingo. Nosotros recuperamos esta idea. Tiene que haber trenes de pasajeros. Vean ustedes las noticias del mundo entero. Todos los países del mundo están recuperando sus trenes de pasajeros. Es decir, la comunicación por tren es una comunicación ágil, cómoda, segura para las personas. Y en nuestro gobierno estamos construyendo el tren Ciudad de México-Pachuca. En este momento se está construyendo el Ciudad de México-Nuevo Laredo y se licitan ya las obras, y también Defensa va a ser una parte de la comunicación de Querétaro hasta Saltillo. Y en el norte, principalmente Saltillo, Nuevo Laredo. Por otro lado, estamos haciendo el Ciudad de México, Querétaro, León. En este momento está construyendo hasta Irapuato, León, Guadalajara, y se está haciendo el proyecto ejecutivo de Guadalajara hasta Nogales, que es la recuperación de los trenes de pasajeros. Ahora, existía desde la época de, creo que con Fox inició, porque a mí me tocó un debate con Luege, sobre el segundo piso ya se hablaba del tren suburbano, y lo hicieron con privados. ¿Qué problema tiene la operación si se queda Ciudad de México, Cuautitlán privado y luego todo lo demás público? Pues va a tener problemas de operación. Entonces la decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México el Ciudad de México, Cuautitlán, y se acordó esta compra. Entonces ahora toda la red pues va a poder ser operada de manera pública. Llevamos el 30% con 10,000 trabajadores trabajando todos los días en este tren. Y felizmente les podemos decir que cada día incrementamos la velocidad de trabajo, la fuerza laboral, la llegada de materiales estratégicos y más de 1,600 unidades de maquinaria pesada. Son 15 trenes que tienen una velocidad máxima de operación de 130 kilómetros por hora, con 281 asientos fijos, pero una capacidad de 893 personas por tren. Y son trenes que son acoplables, es decir, si tenemos momentos de muy alta demanda, pueden ir 2 trenes juntos y estamos hablando de estar moviendo a más de 1,600 personas en un solo tren. Impulsa el desarrollo económico y fomenta la conectividad entre la Ciudad de México y la Ciudad de Pachuca. Don Cucaracho está viviendo una auténtica pesadilla. Resulta que ya se estaba relamiendo las antenas, no más de imaginarse los 100 millones de pesos que le daría el INE para arrancar su nuevo partiducho. Pero esos sueños de nuevo millonario se vinieron abajo cuando el INE le notificó que miles de sus afiliados que cobraron los 500 pesos que les pagó Don Cucaracho salieron corriendo a afiliarse a Morena. Y ahora el registro de su nuevo partiducho está más lejos que nunca. Fíjense ustedes que en 11 meses Morena tuvo 60,000 duplicados, cerca de 70,000 duplicados con las otras organizaciones y partidos políticos. En el último mes metieron 93,000 duplicados. En un mes, lo que en 11 meses, superaron lo que en 11 meses. Y sobre asistentes de nuestras asambleas. Quien intentó hacer trampa se llama Morena. Quien fue a buscar a nuestros afiliados se llama Morena. ¿Cómo va el INE a luego darse para atrás? Yo no encuentro la manera. Pero Don Cucaracho no se dobla ni se arruga, solo se transforma. E hizo una rueda de prensa para avisarle al pueblo de México que lo apoyen con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Porque ya tienen los candidatos presidenciales que convertirán a México en la primera potencia económica mundial. La lista la encabeza la doctora en prepa trunca, conocida en el bajo mundo como Doña Hernias, seguida por el rey del lavado, Ricky Riquín,
Canallín, el usurero dueño de TV Apesta y el expresidente del INE Lacayo del PRIAN, Lencho Córdoba alias Toro Sentado. ¡Ay, nanita! ¡Estamos perdidas! Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a pasar los 2 dígitos en nuestra primera participación, consolidar nuestra presencia nacional y trabajar hacia el 2030 en una gran alianza, donde el candidato debe de salir de una enorme consulta ciudadana, donde el pueblo decida quién es el candidato presidencial. ¿Quiere Lili Téllez? Anótate. ¿Quiere Ricardo Anaya? Anótate. ¿Quiere Ricardo Salinas Pliego? Anótate. ¿Quiere Luis Donaldo Colosio? Anótate. ¿Quiere Lorenzo Córdoba? Anótate. Y que la gente vote quién es. Y con el que salga, con ese debemos de ir todos. Por eso nosotros aspiramos a, en esta primera participación, tener más del 10%. Les tengo una buena y una mala. La buena es que Lili Téllez y Manlio Fabio Beltrones perdieron en las urnas su elección a senadores. La mala es que también están registrados de pluris, así que sin importar que la gente no votó por ellos, serán senadores. El PRIAN usa la figura de los pluris para imponer a impresentables y hasta para darle fuero a delincuentes. Pero como dice Obrador, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Don Cucaracho está viviendo una auténtica pesadilla. Resulta que ya se estaba relamiendo las antenas nomás de imaginarse los 100 millones de pesos que le daría el INE para arrancar su nuevo partiducho. Pero esos sueños de nuevo millonario se vinieron abajo cuando el INE le notificó que miles de sus afiliados que cobraron los 500 pesos que les pagó Don Cucaracho salieron corriendo a afiliarse a Morena. Y ahora el registro de su nuevo partiducho está más lejos que nunca. Fíjense ustedes que en 11 meses Morena tuvo 60,000 duplicados, cerca de 70,000 duplicados con las otras organizaciones y partidos políticos. En el último mes metieron 93,000 duplicados. En un mes, lo que en 11 meses, superaron lo que en 11 meses. Y sobre asistentes de nuestras asambleas. Quien intentó hacer trampa se llama Morena. Quien fue a buscar a nuestros afiliados se llama Morena. ¿Cómo va el INE a luego darse para atrás? Yo no encuentro la manera. Pero Don Cucaracho no se dobla ni se arruga, solo se transforma. E hizo una rueda de prensa para avisarle al pueblo de México que lo apoyen con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Porque ya tiene los candidatos presidenciales que convertirán a México en la primera potencia económica mundial. La lista la encabeza la doctora en prepa trunca, conocida en el bajo mundo como Doña Hernias. Seguida por el rey del lavado, Riquín Canallín, el usurero dueño de TV Apesta y el expresidente del INE Lacayo del PRIAN, Lencho Córdoba alias Toro Sentado. ¡Ay, nanita! ¡Estamos perdidas! Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a pasar los 2 dígitos en nuestra primera participación, consolidar nuestra presencia nacional y trabajar hacia el 2030 en una gran alianza, donde el candidato debe de salir de una enorme consulta ciudadana, donde el pueblo decida quién es el candidato presidencial. ¿Quiere Lili Téllez? Anótate. ¿Quiere Ricardo Anaya? Anótate. ¿Quiere Ricardo Salinas Pliego? Anótate. ¿Quiere Luis Donaldo Colosio? Anótate. ¿Quiere Lorenzo Córdoba? Anótate. Y que la gente vote quién es. Y con el que salga, con ese debemos de ir todos. Por eso nosotros aspiramos a, en esta primera participación, tener más del 10%. Ustedes saben que hubo un periodo, en el periodo de Zedillo, que se privatizaron todos los trenes, como parte de todo el periodo neoliberal. Y al privatizarse los trenes, ocurrieron 2 cosas. 1, en vez de fortalecerse los trenes de pasajeros, desaparecieron los trenes de pasajeros. El único que quedó fue el llamado Chepe, que es un tren turístico. Los trenes de pasajeros, como parte del movimiento de personas en nuestro país, desaparecieron. Los trenes de carga se privatizaron. Y se privatizaron de una manera en donde se privatizaron y se concesionaron las vías regionalmente. O sea, a una empresa le toca operar en un lado, a otra empresa le toca operar en otro lado, generando ineficiencias incluso en el propio sistema. Con la llegada del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación, se decide recuperar los trenes de pasajeros y los trenes de carga. Se modifica la Constitución en el 2024 para garantizar que el Estado también tiene toda la atribución para operar los trenes. Se hace el Tren Maya,
el tren interoceánico, se está haciendo el tren Maya de carga e inicia este tren de Buenavista al Felipe Ángeles. Se va a inaugurar el domingo. Nosotros recuperamos esta idea. Tiene que haber trenes de pasajeros. Vean ustedes las noticias del mundo entero. Todos los países del mundo